No olvides a los niños. Texto del día, Proverbios 22:6. Estoy segura que la mayoría de ustedes asisten a una bonita escuela de iglesia con cómodos mesabancos y sillas. Hay probablemente muchos niños en tu escuela y por lo tanto hay varios maestros para atender los diferentes grados. Cuando el clima está frío, durante el invierno, tu escuela probablemente está tibia y ustedes pueden estudiar sin tener los pies helados y las manos entumidas. Yo espero que aprecies tu linda escuela y los buenos maestros, porque hace mucho tiempo los adventistas no tenían ninguna escuela en donde mandar a sus hijos. Todos ellos tenían que ir a la escuela pública. Aquellos niños tenían que ser valientes y bondadosos, porque muchas veces los otros niños no eran buenos con ellos. Algunos se burlaban de los niños adventistas y decían: «Ustedes son unos necios yendo a la iglesia en sábado, cuando la mayoría de la gente va en domingo. Y no saben de lo que se pierden al no comer tocino y deliciosa carne de puerco. Y no saben beber té ni café. Son bien tontos al pensar que Jesús viene pronto». Pero a medida que la iglesia crecía, llegó a estar mejor organizada. A la hermana White le fueron dadas visiones de parte de Dios que nosotros deberíamos tener escuelas de iglesia donde nuestros muchachos, niñas y gente joven pudieran conseguir una educación cristiana. Dios dijo a ella que debería haber escuelas cristianas aun si no había más de 6 niños para asistir. La primera escuela adventista que nosotros tuvimos fue un colegio en Battle Creek, Michigan, pero allí no había escuelas para niños menores. La hermana White insistió que no deberíamos olvidar a los niños. Si vamos a tener hombres y mujeres fieles que lleguen a ser dirigentes y obreros, entonces debemos empezar a entrenarlos desde pequeños. Leemos en Proverbios 22:6: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Así el colegio empezó a preparar maestros para que fueran a comenzar el funcionamiento de escuelas de iglesias. Pero aún antes de que los maestros pudieran terminar sus cursos de magisterio, algunos de los padres enviaron a pedir maestros que viniesen a enseñar a sus hijos. Ellos decían: «Necesitamos una escuela de iglesia. Nuestros niños deben estudiar la Biblia en la escuela. Ellos deben aprender a ser misioneros». Los padres creían que si nosotros vamos a ser obreros para Dios, entonces necesitamos estudiar. Como dice en 2 de Timoteo: «Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad». Dos de estos padres eran el señor y la señora Albert Alcaire. En la primavera de 1897, ellos escribieron al presidente de nuestro colegio en Battle Creek y le dijeron que querían que enviase un maestro para comenzar una escuela para sus 5 hijos. Pero no había maestros listos para organizar una escuela. Todo el verano, el presidente Sutherland hizo lo mejor que pudo para preparar algunos maestros. Al final del verano, la señora Alcaire escribió una carta. Eran tristes noticias. Decía que el señor Alcaire había muerto. Pero la señora Alcaire escribió también en la carta que todavía quería un maestro para una escuela adventista. Para este tiempo, otras 4 iglesias estaban pidiendo también maestros así. 5 jóvenes voluntarios dejaron sus clases de colegio y fueron para organizar escuelas de iglesia. Una dama joven de nombre Maud Wolcott fue a Bear Lake, Michigan, a comenzar una escuela para los niños de la señora Alcaire. Era un frío y blanco mundo cuando Miss Wolcott llegó. El campo y los árboles estaban cubiertos por una pesada capa de nieve y los lagos estaban congelados. Pero la señorita Wolcott recibió una calurosa bienvenida por los estudiantes y la señora Alcaire. Cuán agradecidos estaban de que ella había tenido voluntad de venir a comenzar una escuela. Había también otros niños de aquella pequeña iglesia, quienes vinieron a la nueva escuela, sumando un total de 13 niños.
pero ellos no tenían un edificio apropiado para la escuela. Su escuela estaba en el campo, en la finca de la señora Alcair. No era una casa grande. Tenía solamente 2 cuartos y un cobertizo en el primer piso, y las escaleras estaban solo parcialmente terminadas para cuando el señor Alcair murió. Había un cuartito para la maestra y un cuarto grande para la mamá y los 5 niños. El cuarto de enfrente vino a ser el salón de clases donde ellos usaban mesas y sillas en vez de escritorios y asientos. Había un pizarrón hecho en casa, pero lo que más les gustaba a los muchachos era el órgano de aire que la maestra tocaba mientras los niños cantaban, y cómo les gustaba a ellos cantar. La familia acostumbraba a caminar 5 millas para ir a la iglesia y asistir a la escuela sabática en un carrito de caballos. Una vez, cuando hacía mucho frío para que los caballos fueran, la señorita Woolcott y Laura, la mayor de sus estudiantes, caminaron las 5 millas a través de la nieve y sobre el hielo en el lago. La nariz y las orejas de la señorita Woolcott se congelaron, pero ella llegó a la escuela sabática y comenzó a tiempo, porque ella era la directora de la escuela sabática. Hubo muchas experiencias aquel primer año que mostraron que el Señor les estaba cuidando y bendecía su pequeña escuela. Un día, a mediados de invierno, con nieve y hielo por doquier, el techo de la casa se prendió en fuego. La señorita Woolcott y Alicia rápidamente corrieron por las escaleras y apilaron sillas sobre las cuales se paró la maestra para arrojar las tinas de agua que Alicia le acarreaba. Afuera, Laura se trepó a una vieja y tambaleante escalera para echar sobre el techo los cubos de agua que los niños le pasaban. Por último, el fuego se apagó y la escuela se salvó. La señora Alcair no sabía todavía nada acerca del fuego, porque ella estaba en el granero sola, orando por sus hijos, la maestra y la nueva escuela. Estaba cansada y triste y se sentía sola sin su esposo. Así que estaba pidiendo a Dios que los bendijera y que le ayudara a educar a sus 5 hijos huérfanos de padre y guiarlos por el camino recto. Y sin que lo supiera, el Señor estaba justo en ese momento ayudando a sus hijos y a la maestra a salvar su hogar y la escuela. Cuando vino del establo y le contaron lo que había sucedido, la señora Alcair estaba muy agradecida de ver cómo Dios ya había contestado su oración. Esto le dio nuevas fuerzas para encarar el futuro. El resultado de comenzar aquella escuela de iglesia en 1897 fue que al finalizar ese primer año ya había 15 de estas escuelas. Desde entonces, cada año, más escuelas se han abierto. Hasta hoy hay más de 5,000 escuelas adventistas por todo el mundo, en la selva de África y Borneo, a lo largo de los grandes ríos en Sudamérica y en la India, en los desiertos y en las islas tropicales. Sí, sobre toda la faz de la tierra hay escuelas de iglesia y maestros cristianos enseñando no solamente a leer y escribir y a aritmética, sino también de la Biblia y del gran amor de Jesús. Muchos niños y niñas nunca habrían aprendido acerca de Jesús si nuestras escuelas de iglesia no se hubieran organizado para que ellos pudieran conseguir una educación y además muchos de ellos también llegarán a ser buenos cristianos. Además de escuelas primarias, tenemos 700 colegios y academias en todo el mundo, de modo que nuestros jóvenes podrán conseguir una educación cristiana en casi cualquier materia en nuestras propias escuelas. Sí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha ramificado en muchos y muchos lugares desde aquella primera escuela-colegio en Battle Creek, la cual comenzó a preparar muchos maestros como resultado de las visiones dadas a la hermana White hace muchos años.